¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras hablando al vacío, orando, buscando respuestas, pero sin escuchar nada? ¿Te has preguntado por qué en ciertos momentos Dios parece hablar con total claridad, pero en otros lo único que recibimos es un profundo silencio? Y si te dijera que tanto la voz de Dios como su silencio son estrategias divinas para llevarnos a un nivel más profundo de fe y transformación interior, ¿lo creerías? ¿Qué hacer cuando el cielo parece estar en pausa? ¿Cómo interpretar las palabras que Dios nos da y también su aparente silencio? En este video vamos a sumergirnos en ambos aspectos de esta dinámica celestial, cuando Dios decide hablar y cuando decide guardar silencio. Prepárate para un tiempo de reflexión intensa, donde descubrirás que incluso en el silencio más absoluto, Dios sigue obrando. ¿Realmente está Dios en silencio? ¿O será que detrás de esa quietud hay un mensaje aún más profundo esperando ser revelado? Quédate hasta el final, porque vas a entender cómo vivir una vida verdaderamente transformada, escuchando las palabras de Dios y aprendiendo también a interpretar su silencio. Antes de comenzar, escribe en los comentarios la frase «transformado por la voz y el silencio de Dios», porque así estarás sembrando fe en otros corazones que también necesitan este mensaje. Dale me gusta a este video y comparte la palabra de Dios con alguien que hoy necesita escuchar esto. Dios tiene algo poderoso reservado para ti en este estudio. Ahora sí, prepárate para ver este tema con una perspectiva totalmente renovada y dejar que Dios hable, incluso cuando parece callar. El poder creativo y transformador de las palabras de Dios. Cuando Dios habla, su voz no solo transmite información, transmite vida, dirección y transformación. Desde el principio de la creación, la palabra de Dios marcó el inicio de todo, lo que existe. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:3. Con una sola declaración, Dios trajo el universo a la existencia. Su voz separó las aguas, formó la tierra y dio aliento de vida a todo ser viviente. ¿Pero qué significa esto para nosotros hoy? Las mismas palabras que un día crearon galaxias tienen el poder de crear, restaurar y renovar áreas muertas de nuestra vida. Cada promesa que Dios hace en su palabra es una semilla cargada de poder creativo, capaz de cambiar realidades, romper cadenas y abrir caminos donde no los hay. Cuando abrimos la Biblia, no estamos leyendo un simple libro. Estamos escuchando la voz viva de Dios, hablándonos, guiándonos y moldeando nuestro carácter. Jesús mismo afirmó en Juan 6:63, «Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida». Esto significa que cada vez que Dios habla, Él imparte vida espiritual. Él fortalece lo que está débil, ilumina lo que está oscuro y dirige nuestros pasos hacia su propósito. Ahora te pregunto, ¿te has detenido a pensar que las palabras de Dios son más que instrucciones? Son armas espirituales, son escudos de protección, son mapas de dirección y estrategias de victoria. Cuando enfrentas una batalla, la palabra de Dios es la espada que corta las mentiras del enemigo. Cuando sientes miedo, su palabra es el refugio que te envuelve. Y cuando te sientes perdido, la palabra ilumina tu camino como lámpara a tus pies. Dios habló a hombres y mujeres como Abraham, Moisés y el propio Jesús. Y cada palabra que les dio cambió no solo sus vidas, sino la historia de la humanidad. Hoy, esa misma voz sigue hablándote a ti. No importa cuán imposible parezca tu situación actual, la palabra de Dios es la llave que abre puertas, incluso aquellas que el mundo llama imposibles. Te invito a reflexionar. ¿Cómo estás buscando escuchar la voz de Dios? ¿Qué promesas bíblicas han marcado tu corazón?
Escríbelas en los comentarios y si estás atravesando una lucha, compártela. Estamos aquí para orar contigo. Recuerda, la palabra de Dios tiene poder para transformar tu situación. Cuando el cielo guarda silencio, el propósito detrás del silencio de Dios, pero ¿qué sucede cuando Dios elige el silencio? ¿Qué hacer cuando parece que el cielo está en pausa y no recibimos respuesta alguna? En medio del dolor, la incertidumbre o la desesperación, el silencio de Dios puede convertirse en una de las pruebas más duras para nuestra fe, pero también en uno de los escenarios más fértiles para nuestro crecimiento espiritual. Uno de los ejemplos más impactantes del silencio de Dios está en Mateo 27, 12, 14. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, el Rey del universo, el Verbo hecho carne, permaneció en absoluto silencio ante sus acusadores y no le respondió ni una palabra. Mateo 27, 14. ¿Qué nos enseña este silencio? Jesús no estaba ausente. Estaba demostrando una confianza total y rendida en el plan perfecto de su Padre, incluso cuando el panorama parecía más oscuro que nunca. El silencio de Dios no significa abandono. Significa que Él está obrando de una manera que por ahora no podemos ver ni entender. Muchas veces, en su silencio, Dios está construyendo algo en nosotros: paciencia, carácter, dependencia total de Él. El silencio divino es una invitación a una fe más profunda, a una confianza que no depende de emociones ni de señales visibles. Es en ese silencio donde aprendemos a esperar, a madurar, a creer que Dios sigue en control aunque no oigamos su voz. El Salmo 46:10 nos da una clave poderosa para esos momentos. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Dios nos llama a detenernos, a rendirnos y a aprender a escuchar con el corazón, incluso cuando los oídos no perciben sonido alguno. Ahora reflexiona. ¿Alguna vez sentiste que Dios estaba en silencio? ¿Cómo impactó eso tu fe? ¿Pudiste confiar en que Él seguía obrando incluso sin recibir respuestas inmediatas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Alguien más puede ser fortalecido a través de tu testimonio. El encuentro sagrado entre el silencio y la palabra. Como Dios nos moldea con ambos, ahora llegamos a una verdad poderosa. El silencio de Dios y sus palabras no son opuestos. Son parte de un mismo proceso de transformación espiritual. El silencio de Dios no anula el poder de su palabra, sino que prepara el terreno de nuestro corazón para recibirla con mayor profundidad y sensibilidad. Muchas veces es en el silencio donde Dios afina nuestros oídos espirituales, donde nos vacía de distracciones y nos posiciona para escuchar su dirección de manera más clara y precisa. La Biblia está llena de ejemplos donde los grandes silencios de Dios precedieron las mayores revelaciones. Uno de los más impactantes es el relato de Elías en el monte Horeb, Primera Reyes 19, 11-12. Allí, Elías esperaba escuchar a Dios en medio de manifestaciones poderosas. Primero vino un viento fuerte, luego un terremoto, después un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos estruendos. Dios eligió hablar en un suave susurro, en un silbido apacible, en el silencio profundo después de la tormenta emocional y espiritual. Este momento nos enseña una gran lección. Dios habla muchas veces de maneras que solo el corazón quieto puede percibir. En el silencio aprendemos a escuchar más allá de lo audible, a reconocer la voz de Dios en las pequeñas cosas, en las sutilezas del día a día, en lo que parecía imperceptible. Así como ocurrió con Elías,
Las mayores revelaciones de Dios en nuestra vida pueden llegar cuando aprendemos a abrazar y a interpretar su silencio. Dios usa tanto el silencio como su poderosa palabra para moldearnos. Ambos son instrumentos divinos de transformación. En el silencio aprendemos a descansar y cuando Dios habla, recibimos el impulso para avanzar. La voz que rompe el caos. La palabra de Dios en tiempos de crisis. Cuando estamos atravesando una crisis, el dolor, el miedo y la confusión pueden nublar nuestra visión. La incertidumbre grita, las emociones nos desbordan y la fe parece tambalear. En esos momentos, la palabra de Dios se convierte en nuestro ancla, en el faro que ilumina en medio de la oscuridad. Puede que sintamos que estamos al borde del colapso, pero es justo ahí donde las promesas de Dios cobran una dimensión aún más poderosa. Isaías 41:10 nos recuerda: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta no es una frase bonita, es una declaración de poder celestial. Cada palabra de esta promesa tiene el peso de la fidelidad, de un Dios que nunca abandona. Cuando las lágrimas caen, cuando no encontramos salida, la palabra de Dios nos da la fuerza para dar un paso más, para seguir luchando, para seguir creyendo. Filipenses 4:7 lo dice de manera magistral: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota directamente del corazón de Dios hacia el nuestro. Jesús mismo nos dejó una promesa para los días difíciles. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Él no nos promete ausencia de tormentas, pero sí su presencia constante en medio de ellas. Él es el Dios que camina con nosotros en el fuego, que calma las tempestades y que incluso si el viento sigue soplando, nos da la fortaleza para permanecer en pie. Cuando estés en crisis, agarra la palabra de Dios como tu escudo y tu espada. Recuerda que cada promesa es una dosis de vida, una estrategia de esperanza y una proclamación de victoria. Dios no se ha olvidado de ti, y su palabra sigue siendo la voz que rompe el caos y llena de propósito los días más oscuros. El silencio de Dios, una escuela de fe y madurez espiritual. El silencio de Dios, aunque a menudo nos desconcierte y nos cause inquietud, es una de las herramientas más poderosas que Él utiliza para llevarnos a un crecimiento espiritual auténtico. En nuestro caminar de fe, los momentos en los que parece que el cielo guarda silencio no son un castigo, sino una invitación divina a madurar, a confiar y a profundizar en nuestra relación con Él. El silencio de Dios es un espacio sagrado, es un tiempo donde Él trabaja en lo más profundo de nuestro ser, moldeando nuestro carácter, afinando nuestra fe y enseñándonos a caminar no por vista, sino por confianza plena en su soberanía. En Salmos 37:7, David nos exhorta: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Aquí no se trata de una espera pasiva, sino de una espera cargada de expectativa, de una fe que se fortalece mientras aprendemos a descansar en el tiempo perfecto de Dios. Tal vez tú has pasado por noches largas, oraciones que parecían no tener eco, días en los que te preguntaste ¿dónde está Dios en medio de esto? Pero ¿alguna vez te detuviste a considerar que en ese mismo silencio Dios estaba obrando? Que en tu dolor Él estaba formando algo eterno en ti, que en tu espera Él estaba cultivando un carácter que no se doblega fácilmente, que en la aparente quietud el cielo estaba moviendo piezas a tu favor.
El escritor de Hebreos nos recuerda en Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es el silencio de Dios. Parece duro al principio, pero con el tiempo produce frutos que solo la madurez espiritual puede cosechar. No interpretes el silencio como indiferencia, interprétalo como formación. No lo veas como ausencia, míralo como preparación. Dios no ha dejado de actuar, simplemente está enseñándote a caminar en un nivel de fe más profundo, donde ya no dependes de señales inmediatas, sino de la convicción de su fidelidad. Ahora, haz una pausa y piensa. ¿Cómo has reaccionado cuando Dios ha guardado silencio en tu vida? ¿Qué lecciones profundas has aprendido en esos periodos de quietud divina? ¿Estás dispuesto a dejar que ese silencio te transforme en lugar de amargarte? Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. No muchos se detienen para reflexionar a este nivel. Tú lo hiciste, y eso ya es una señal de que Dios está haciendo algo especial en ti. Te invito a que escribas abajo en los comentarios: estoy siendo transformado por el silencio y la palabra de Dios. Compártenos también cómo has vivido esos momentos donde la voz de Dios fue clara y aquellos en los que su silencio te desafió a creer sin ver. Si este estudio ha hablado a tu corazón, dale me gusta, comparte este video y suscríbete al canal. Que más personas puedan ser alcanzadas por esta palabra de vida. Dios sigue trabajando, incluso cuando no lo percibas, incluso en el silencio más profundo. Él tiene algo que enseñarte, y cada paso que das te acerca más a su propósito eterno. Oremos juntos. Señor amado, gracias por tu palabra que ilumina nuestro caminar, y gracias también por tu silencio que nos moldea. Ayúdanos a entender que en cada palabra que tú pronuncias y en cada silencio que permites, hay un propósito para nuestro crecimiento. Que podamos confiar en ti en todo momento, aprender de ti y ser transformados a tu imagen. En el nombre de Jesús, amén. Que la paz de Dios llene tu corazón. Sigue buscando, sigue creyendo y recuerda siempre, ya sea hablando o en silencio, Dios está obrando a tu favor.